Estamos viendo una serie de sermones sobre el Evangelio. Y he escogido otro tema titulado El Evangelio y nuestra paz. ¿Cómo se titula la predicación de esta mañana? Está basado en Isaías 53, versos 4 y 5. Quisiera que leyéramos esa porción bíblica. Isaías 53, versos 4 y 5. Dice la Escritura: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Molido, ¿por qué? Por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido, ¿qué? Sanados. Estamos viendo el tema del Evangelio. Y esta es otra de las porciones, como hay muchas en la Escritura, mayormente en el Nuevo Testamento, pero esta que está en el Antiguo Testamento está en el contexto del libro de un profeta llamado Isaías, al que llaman el quinto evangelista o el profeta evangelista, en razón de que una buena porción de la Escritura, de esta profecía de Isaías, está llena de la promesa y de la anticipación de lo que Cristo haría en la cruz por su pueblo. Quisiera recordar qué es el Evangelio a la manera de Mark Dever, como lo hicimos al comienzo de esta serie de sermones. Mark Dever hace algo muy interesante y dice: el Evangelio se resume en 4 palabras. Dios, ¿se acuerdan cuáles? Dios, ¿cuál es la otra? Hombre, Cristo, la respuesta. Dios, hombre, Cristo, la respuesta. Que Dios hizo al hombre para que se deleitase en Dios, que el hombre pecó y bajo condenación fue separado, muerto para el Señor espiritualmente, que Cristo vino a morir en la cruz para perdonar a los pecadores, y que la respuesta al Evangelio quisiéramos que fuera siempre positiva, pero como lo hemos visto en sermones anteriores, eventualmente por la gracia y la soberanía de Dios, la respuesta es negativa, pero sobre todo por el pecado de los hombres. Miremos lo que tiene que ver con Dios. Dios nos creó y puso eternidad en nosotros los hombres. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Leamos. Dice la Escritura: todo lo hizo ¿cómo? En su tiempo, y lo ha puesto eternidad en el corazón de ¿quiénes? De los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué Dios puso eternidad en el hombre? ¿Por qué? Y la razón es que su propósito es que le disfrutáramos para siempre. El Evangelio habla de eternidad porque Dios es eterno y quiere que los creyentes sean restaurados a fin de cumplir el objetivo. ¿Cuál? Disfrutarlo a Él eternamente. El Evangelio, que es Cristo mismo, vino para librarnos del presente siglo malo y prepararnos para el siglo venidero. Yo quisiera que usted entendiera esto, hermano. El Evangelio, si bien nos salva aquí y ahora, no viene ni vino. Y cuando digo el Evangelio, estoy hablando de Cristo y su obra redentora y todas sus doctrinas. Cuando el Evangelio vino, cuando Cristo vino, no vino solamente para salvarnos aquí y ahora, sino particular y especialmente para hablarnos de un siglo que viene, un siglo venidero. Mientras estemos en el aquí y en el ahora, en el mundo tendremos aflicción, tendremos rechazo y persecución, pero el alto porcentaje del Evangelio es lo que será cuando Cristo regrese. No estoy diciendo que no somos salvos ahora mismo, no estoy diciendo que Dios no nos ha renovado ahora mismo, ni estoy diciendo que el Espíritu no mora ya en nosotros, pero con todo ello sabemos que aún somos dados al pecado y que muchos de los problemas y aflicciones que vivimos son por causa de esto, y que mientras Cristo no regrese, el mundo irá de mal en peor. El segundo aspecto de esta introducción, el hombre.
Ahora bien, ¿qué fue lo que el pecado introdujo al mundo y afectó a la humanidad entera? Bueno, lo primero que trajo fue la enfermedad y la muerte. Yo sostengo que Cristo, si no hubiera sido asesinado en la cruz como lo fue, porque se considera asesinato en razón a que no había ninguna motivación, no había una razón legal para que le crucificaran. Pero por supuesto que espiritualmente se veía un propósito, y era que sobre él fueron puestos los pecados de todos los escogidos. Pero lo que quiero decir es que si Cristo no hubiera sido asesinado, jamás hubiera muerto. ¿Por qué? En primer lugar, porque él nació sin pecado. Y una de las cosas que trajo el pecado fue la enfermedad y la muerte. Cada vez que usted esté enfermo, hermano, cada vez que usted vea a gente enferma, recuerde, esto es por causa de ¿qué? Del pecado. Cada vez que alguien muere, usted debe recordar, la muerte jamás nos hubiera alcanzado si no fuera porque el pecado la introdujo. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Quizá usted ha notado, si es un lector asiduo de la Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, usted notará que el centro del evangelio, de la predicación del evangelio de los apóstoles, era la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque como lo vimos en sermones anteriores, Cristo vino y se hizo carne igual que sus hermanos, participó de carne y sangre para liberarnos del temor de la muerte. Y la resurrección nos asegura una vida eterna, nos asegura que hay una vida después de la tumba. Ahora bien, no solamente la humanidad entera fue afectada por la enfermedad y la muerte, sino que también vino la iniquidad, la violencia, el caos, la ruina. Pero lo peor, por su pecado el hombre se hizo enemigo de Dios, lo que implica separación, y tal separación hace del alma humana presa de un terrible desasosiego, incertidumbre, infelicidad, angustia continua, ya que el hombre fue originalmente hecho para depender y vivir en continua comunión con Dios. Cuando usted le pregunte por qué el hombre vive tan desesperado, anoche mismo, saben que tengo unos vecinos ruidosos, he orado por ellos, pero a Dios le ha placido ponerme los fines de semana como para no dejarme dormir. Anoche nos dieron las 3 de la mañana con mi esposa y la puse en la tarea de leerme muchos sermones, entre ellos 2 del Charles Spurgeon, hasta las 3 de la mañana, hasta que nos cogió el sueño. Pero déjeme decirle algo, ¿qué estaban haciendo esos borrachos abajo? Desesperadamente buscando paz. ¿Qué es lo que busca el adúltero? Desesperadamente busca paz. El drogadicto busca paz. El avaro busca paz. Si usted mira, todos los hombres quieren paz. Y una de las palabras que más se usa en estos tiempos es paz, paz, paz. Porque el hombre y la humanidad, por causa del pecado, carece de esa paz. Ahora, con respecto a Cristo, ¿a qué vino? Bueno, en 1 Timoteo 1:15 dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Es digna que todos la recibieran, pero todos sabemos que no todo el mundo la recibió, porque en Isaías 53 dice: ¿quién ha oído nuestro anuncio y sobre quién caerá el brazo de Jehová? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Uno de los sermones que me leyó anoche mi esposa fue de Charles Spurgeon, fue basado en este pasaje. Se llama El Evangelio en pocas palabras. Si usted perdiera toda la Biblia, pero se memorizara solo este versículo, usted tendría el Evangelio completo. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? De los cuales, diga conmigo, no me señalen, sino póngase el dedo usted en el corazón. Vamos a repetirlo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me impacta este pasaje porque Pablo era un redimido.
no era solo un facilitador del evangelio, no era un conferencista del evangelio, era un hombre nacido de nuevo y lo recordaba cuando predicaba. Si usted mira este versículo, él se pone como el primero. Y alguno dirá, bueno, él quería demostrar que él era tan pecador como los demás. Válido. Él quería dar a entender que era humilde y que él era, incluso había sido más malvado que muchos. Válido. Pero lo que yo veo aquí es un Pablo que dice, yo sé que Cristo vino a morir por pecadores, y yo, siendo el primero, fui también el primero en el que ha creído en su evangelio. Vino de la eternidad Jesús a hablar sobre eternidad. Yo quiero que entienda esto. Cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús levantó muertos, cuando Jesús devolvió la vista a los ciegos, solamente estaba, como dice en Hebreos 3, dice la escritura, que algunos degustaron del poder, de la gloria que ha de venir. Eran anticipos. Cuando Jesús, hay pasajes de la Biblia, estaba leyendo Mateo, y hay porciones donde dice que en ciertas regiones a todos los enfermos de ese lugar donde estuvo, a todos los sanó. ¿Para qué? Para mostrar las mieles, la gloria de lo que será el siglo venidero, cuando reinemos con Él, donde la muerte y la enfermedad no tendrán parte con nosotros. Él vino desde la eternidad para para hablarnos sobre la eternidad del hombre y restaurar a los creyentes para que disfruten de esa eternidad con Él. Vino para prepararnos para la eternidad. Vino a prepararnos para la eternidad. Y por último, con respecto a la respuesta, ¿cuál ha sido la respuesta del hombre? Bueno, en Juan 1, del 11 al 13 nos dice, a lo suyo ¿qué? ¿Y los suyos qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notemos, Él creó todo esto, incluyendo al hombre. Todo lo que existe Él lo creó. ¿Y qué pasó? Él vino a lo suyo, y lo suyo le rechazó. Por su criatura especial fue rechazado. Su muerte era parte de su plan. Este no fue el rechazo, más bien rechazaron su evangelio. Pero dice que a los que le reciben y a los que creen en su nombre les sucede algo asombroso. ¿Qué es? Son engendrados por el Espíritu de Dios. Pero volviendo a nuestro pasaje de referencia, que es Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, vamos a mirar 2 puntos nada más esta mañana. El primer punto, las conquistas del evangelio. Las conquistas del evangelio. Y la segunda, el castigo por nuestra paz. En cierta circunstancia podríamos decir y subdividir este pasaje en muchos puntos, pero he querido en 2 porque he titulado el evangelio y la paz, y me quiero centrar en el tema de la paz. Pero el primer punto es las conquistas del evangelio. Isaías 53, versos 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó ¿qué? Léalo fuerte, hermano. Ciertamente llevó ¿qué? ¿Y qué más hizo? Y con todo, nosotros que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Mas Él qué? Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido ¿qué? Si bien quisiera hoy que nos concentrásemos en el quinto aspecto, el de la paz, no por ello dejaremos de mencionar lo demás. En primer lugar, llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedades en hebreo se lee jolí, y mire lo que significa: dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. Si tenemos que definir a la humanidad, esa es la condición de la humanidad. ¿Ha estado alguna vez en un hospital? Pónganse de pie los que les gusta ir a los hospitales ahora.
Como quisiera que estamos orando por perfeccionar la grabación y tener 2 o 3 cámaras y hacer lo que se llama una producción bien hecha para estarle eventualmente haciendo tomas a la congregación. Pero póngase de pie los que hasta donde les es posible nunca quisieran ir a un hospital, ni siquiera de entrada. Póngase de pie. ¿Por qué? Tomen asiento. ¿Por qué? Porque un hospital, cuando uno llega a un hospital, ¿qué oye? Quejido, dolor, calamidad. En este lado está la señora llorando, mi niña está muriendo de cáncer. En aquel otro lugar está el herido, le pegaron 3 tiros en un atraco, la violencia. En el otro lugar hay un intoxicado con alcohol, se sobrepasó, se embriagó. La enfermedad está allí. Y eso es de lo que sufre la humanidad entera. Tarde que temprano todos tendremos que ir a un hospital si no morimos en nuestro lecho o, en el peor de los casos, en una calle atropellados por un auto. Pero tarde que temprano todos tendremos que ir allá. Y aunque usted no lo crea, el hospital es un reflejo de lo que es la condición humana. Ansiedad, angustia, dolor, desesperación. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, llevó nuestras ansiedades, llevó nuestras calamidades, llevó nuestra miseria, llevó nuestro dolor y llevó nuestro quebranto. Es por eso que él en el Sermón del Monte dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Hay una gran diferencia entre los que tenemos a Cristo, que hemos recibido el Evangelio de Cristo, y los que no lo tienen. Su vida es una vida llena de ansiedad, de tristeza y angustia. Cuando usted llega a un hospital, alguna vez ha ido a un funeral, en donde lo he experimentado como pastor, en muchas de las salas de velación están diferentes familias llorando a sus muertos, pero hay una en donde se escucha: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hermoso hogar, más allá del sol. Y uno entra a ese ambiente y uno descubre que aunque también se les murió un pariente querido, hay una tremenda diferencia entre estos y el resto de las salas. El resto de las salas están llenas de angustia, de ansiedad, de calamidad y de desgracia. Mas en el funeral del creyente hay gozo. Si bien hay tristeza por la partida, hay expectativa de un día encontrarse con él en el reino venidero. Jesús llevó nuestras ansiedades, nuestras calamidades. Más allá de sanar ahora, porque algunos dicen y utilizan este versículo para decir que la enfermedad en el cristiano no debería ser. Pero más allá de sanar ahora, anoche hablábamos con mi esposa, el 90% de este sermón me lo dio mi esposa mientras charlábamos. ¿Se acuerdan que no pude dormir anoche? Me leyó varios sermones, pero me decía algo: amor, a propósito, cuando Jesús sanó a los enfermos, ellos después se volvieron a enfermar. ¿Cuál sería la respuesta? Yo le voy a decir algo: seguramente de lo que Jesús les sanó, no como pasa con los milagreros contemporáneos, que se le fue el cáncer a la persona por 8 días y a los 8 días vuelve, y el pobre predicador tiene que volver a orar y tiene que volver a fingir la sanidad. Yo creo que si sanó de un cáncer, si le quitó la ceguera, si le quitó la sordera, esa persona indefectiblemente fue sana. Pero la pregunta: ¿se volvería a enfermar? Y la respuesta fue esta: yo creo que la mayoría de ellos, un buen grupo de ellos posiblemente murieron en la persecución, los que creyeron en él. No todos los que fueron sanados creyeron, pero un buen número de ellos sí. Pero particularmente no hay duda que seguramente después enfermaron y murieron, porque la sanidad fue transitoria. Pero Dios no nos está hablando en esta palabra en hebreo meramente de la sanidad física, porque muchos cristianos estamos aquí, eso me incluye, atravesando cuadros de enfermedad física fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una diferencia en el lecho de enfermo del incrédulo y el lecho de enfermo del creyente. Es una gran diferencia.
El salmista dijo que aún en su enfermedad, dice, tú mulles, ese término es un poco arcaico, tú mulles mi cama. Es decir, me das una cama cómoda, no me duele la espalda. ¿Cuál es la razón por la que el pastor estuvo ayer todo el día acostado en un cuadro diarreico, ahí acostado? ¿Y por qué lo disfrutó? Porque hay un Dios que mulle mi cama. Y aunque me matare, hoy estábamos viendo en la escuela dominical el nombre de Adonai. Usted sabe lo que traduce Adonai, el nombre de Dios. Significa Señor y amo. Quiere decir que Dios hace conmigo lo que quiere. Y tengo una pregunta: ¿Él me podría matar? ¿Y yo tendría que estar de acuerdo con Él, sí o no? Así que en el hecho de enfermedad de un creyente hay una gran diferencia. Señor, yo sé que mi Redentor vive, y aunque me matares, con todo eso yo sé que un día me levantará del polvo. Porque esa es la gran diferencia. ¿Cómo se titula la predicación? El Evangelio y ¿qué? Y nuestra paz. Pero además dice también en este pasaje, cargó nuestros dolores. La palabra en hebreo es makobá, que se traduce angustia, tristeza. Cuando Cristo redime a una persona, la angustia se va. Pastor, usted está diciendo que ya no tenemos problemas. Yo no dije eso, pero la angustia se va. Pablo nos dice, afligido, pero no angustiado. Cuando Cristo vino, cogió la angustia y la puso sobre él. Se la llevó a la cruz. Un cristiano renacido no está angustiado. Pasa momentos críticos, pasa momentos difíciles, lucha, pero su corazón, ¿cómo permanece? En paz y en gozo. La aflicción propia de la desgracia, de la caída, del pecado, el mundo y sus gentes están como el payaso. ¿Cuántos recuerdan aquella vieja canción mexicana del payaso? Que decía payaso con careta de alegría, pero lleva el alma destrozada. Esa es la vida de los impíos. Ellos tienen maquillada su cara de alegría, pero su alma se debate en la angustia de su desgracia y su futuro aterrador. Y nos acusan a los cristianos que somos amargados. Nos dicen, son unos amargados. Una sola vez que le dije al señor de vecino, al ruidoso, le dije, por favor. Y dijo, es que usted es intolerante. Intolerante porque a las 2 de la mañana no le ponen un equipo con 3 bafles allá sonando el reggaetón y todo el mundo bailando y diciendo vulgaridades y gritando Nacional o cualquier otro equipo y diciendo las palabras más terribles que usted puede imaginar al oído de uno. Y nos llaman ¿cómo? Amargados. Nos llaman personas que no disfrutan de la vida. Charles Spurgeon en su sermón del estercolero al trono, al referirse a los puritanos del siglo XVII, cristianos profundamente bíblicos, de los cuales él se consideraba uno, mire lo que dijo: el mundo tiene la idea de que somos gente sin dicha. Los escritores pintan a los caballeros andantes cual personas animosas, valientes y llenas de gozo y entusiasmo, mientras que los pobres puritanos eran gente desdichada, detestando los días festivos, aborreciendo los juegos y entretenimientos lícitos, caritristes y miserables, siendo una lástima que bajaran al infierno porque ya lo tenían en esta vida. Esto es falso, dice Spurgeon, absolutamente falso, o por lo menos caricatura grotesca. El regocijo de los caballeros no era más que chisporroteo de espinas bajo la olla, pero en los pechos de los puritanos moraba un gozo profundo e inagotable. ¿Qué es lo que hacen las personas? Quieren simular ser felices. Compran lo que sea por simular que son felices. ¿Qué pasa para estos tiempos navideños? ¿Qué es lo que ocurre? Usted va a ver a partir del 10 de noviembre, 15 de noviembre, fecha histórica, usted va a recordar y se va a dar cuenta que en los almacenes comienzan a llenarse de la gente. ¿Qué es lo que busca la gente? Comprar, comprar, comprar. Decía una canción popular de aquí, colombiana, en mi época: llegó diciembre, mes de alegría y de parranda y de animación. La gente quiere simular ser feliz,
Pero la mayoría de las personas sin Cristo y los que recordamos diciembres cuando no éramos cristianos, haremos memoria y recordaremos que esos diciembres eran diciembres profundamente tristes, desgraciados, llenos de frustraciones, de contiendas, de pleitos, de borracheras, de adulterios, de blasfemias. Pero los que hemos nacido de nuevo, después de haber nacido de nuevo, no recordamos ni un diciembre, ni un enero, ni un febrero, ni un septiembre que no hayamos tenido razones para gozarnos en Cristo Jesús. Así que el Señor llevó nuestra angustia. El Evangelio nos dice que Cristo llevó nuestra angustia. Ya la angustia no tiene poder sobre nosotros. Ya no nos somete. Hace poco me enteré que un hombre, un pobre hombre embriagado, mató a una persona y tuvo en grave estado a un chico, un abogado. Lo tienen para condenar. Ya hicieron una condena a un borracho de estos que mató a otras personas. Por 18 años lo condenaron. A él no sé cuánto le van a meter. Pero hace poco me enteré que se había cortado las venas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, estando en la cárcel, no se cortó las venas? ¿Por qué Pedro, estando en la cárcel, no se cortó las venas? Porque había una diferencia eterna. El uno tenía el Evangelio y el otro, lamentablemente, no conoce al Dios de paz. Nunca oyó, nadie le ha dicho lo que dijo el profeta Isaías, porque un niño les es nacido, porque la Virgen concebirá y será llamado. ¿Cuáles son los títulos que le da? Admirable, consejero, y luego dice príncipe de paz. Si hay algo que tiene un hombre o una mujer que tiene a Cristo, es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Dice usted, ¿cómo puede soportar eso? Yo no aguantaría eso. Y con una sonrisa Pepsodent. Bueno, estoy hablando a los que tienen más de 50 años. Había una propaganda de una crema dental que se llamaba Pepsodent, y cuando sacaba los dientes la persona que hacía la publicidad, pues decían sonrisa Pepsodent. ¿Usted cómo puede tener una sonrisa Pepsodent en medio de la prueba? Porque Cristo nos trajo primero que todo y por encima de todo la paz, que ese es un punto que vamos a ver. Pero también dice la Escritura: mas el herido fue por nuestras transgresiones. No se engañe. No fue una equivocación de Dios. Caramba, mandé a mi hijo y lo odiaron tanto que lo mataron. ¿Qué hago? No, fue Dios mismo el que mató a su hijo. No fue un ángel. No fue Poncio Pilatos. No fue Judas. No fueron los judíos. Él había predeterminado antes de la fundación del mundo que su hijo moriría en la cruz para redimir a su pueblo de los pecados. Y eso es lo que está diciendo acá. Una persona que recibe el Evangelio debe saber que Él vino para perdonar todas sus transgresiones. La palabra transgresión en hebreo es pechá, que traduce defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Y cuando una persona recibe el Evangelio, es una persona que todas sus transgresiones le han sido perdonadas. Meditábamos en la madrugada con mi esposa. Cristo murió por mis pecados pasados. Cristo murió por mis pecados presentes. Cristo murió por mis pecados futuros. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo no le estoy diciendo que usted lo estoy invitando a pecar, pero sería un tonto pensar que de aquí a que me muera o Cristo regrese, no voy a volver a cometer un solo pecado. Si yo lo dijera, ya cometería el primero. Negar que el pecado mora en mí, que fue lo que le dijo Pablo a los romanos. Así que cuando usted esté afligido por el pecado, cuando usted sienta que ha violado la ley moral de Dios,
solo tiene un camino: correr a la cruz de Cristo y recordar que Él murió por sus transgresiones y que por su sangre hay perdón y reconciliación para con su bendito y eterno Padre. Ya nadie nos puede condenar, ya nadie nos puede acusar. ¿Cuántas veces a algunos de ustedes les viene a memoria pecados del pasado y se angustian por eso? A veces los encargados de acusar a los creyentes son los propios hijos. Ah, mamá, pero cuando usted era una borracha. Papá, cuando usted era un adúltero, usted le pegaba a mi mamá. Mamá, cuando usted era una engañadora. Y les tiene uno que decir a sus hijos. Ahora, no me ha ocurrido a mí, pero sé de casos. Y le tiene que decir uno a sus hijos. ¿Están notando en qué está el verbo? Era, fuiste. Está en pasado. Y la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas están hechas nuevas. Y que cuando Dios perdona los pecados, Él toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar. Y nadie, ¿qué dije? Nadie, ni mi señora madre, ni mi señora esposa, ni mi padre, ni mi hermano, ni usted ni yo, ninguno, nadie nos puede acusar, porque Cristo murió por mis transgresiones y yo soy perfecto. ¿Sabe cómo nos llama el Señor por medio de su palabra? Perfectos de mi Padre nos llama, porque en su obediencia perfecta y en su muerte expiatoria fuimos nosotros perfeccionados. Cuando experimento que estoy incompleto, cuando experimento que soy un malvado todavía, cuando el pecado me visita y me da vueltas en mi corazón y me siento tan indigno de acercarme al Padre, Él me recuerda: mi hijo murió por tus transgresiones y por su sangre. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque yo aún tengo pensamientos de paz para contigo. Ese es el evangelio. Nadie nos puede acusar de lo que Cristo ya nos perdonó. Estaba viendo al presidente de Ecuador. Por supuesto lo respeto porque es un presidente y está puesto allí por Dios. Pero quiero ilustrar cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Cada vez que tiene un conflicto, dice: nada de perdón y olvido. Pero Cristo dice en la cruz: todo el que viene a mí, perdón y olvido. Y si algún día usted me preguntara: Señor, ¿se acuerda de mi adulterio de hace 15 años? ¿Cuánto daño le hice a mi esposa? Él dice: ¿de qué me hablas, hijo? Y abre el libro de nuestra vida y lo mira, y ¿qué dice? Aquí no hay ningún pecado llamado adulterio, porque todos ellos fueron borrados por la sangre de mi Hijo. ¿Entiende la calidad y la condición de su vida cuando sometido al Evangelio? Ahora, permítame mostrarle otra cosa. Dice la Escritura que el Evangelio es la base, o nos da a entender mejor, el fundamento de nuestra justificación. ¿Qué es ser justificados? El ser justificado es sencillamente esto: que después de la muerte de Cristo y cuando he venido a los pies de Cristo, allá arriba en el cielo, reunido el tribunal de Dios, donde Él es el juez, ¿sabe cómo me llama ahora? No culpable. ¿Cómo me llaman en el cielo? No culpable. A mí no me persigue la ira de Dios. A los impíos sí, pero a mí no me persigue la ira de Dios. Siguiente punto: por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. Esa palabra tiene una raíz, Rafa, que es uno de los nombres de Dios. ¿Y sabe qué significa? Curar, restaurar, sanear, sanidad. La restauración de la vida de un pecador empieza por la regeneración, ser hecho una nueva criatura, equipado con fe y arrepentimiento, justificado por todo lo anterior, entra a ser adoptado como hijo de Dios y recibe como sello, como arras, como garantía de esta realidad, que el bendito y glorioso Espíritu Santo viene a morar en él. Cuando una persona es perdonada, una persona es regenerada,
equipada con la fe y el arrepentimiento, perdonada, adoptada como hijo, Dios pone su Espíritu Santo a morar dentro de él. Anoche también mi esposa, he sacado como 100 sermones de la noche. Anoche hicimos viernes cultural con mi esposa y nos la pasamos leyendo la Escritura. Y cuando una persona es perdonada, Dios no solamente se olvida de sus pecados, sino que la ve como inocente, como una persona que ya no tiene ningún tipo de culpa. ¿Y eso qué significa? Que la conciencia de una persona nacida por el Evangelio no le acusa. La conciencia no le acusa. Segundo punto, que es donde me quiero centrar, es corto, pero es donde quiero centrarme. El castigo por nuestra paz, ¿qué dice la Escritura? Cayó sobre él. ¿Cómo se titula la predicación? El Evangelio y ¿qué? Y nuestra paz. Dice la Escritura acá, el castigo por nuestra paz, ¿qué? Cayó sobre él. La palabra paz es shalom, que significa bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, bueno, completo, dichoso, pacífico, pasto delicado, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Mire todo lo que significa la palabra shalom. Y él dice, el castigo para que nosotros recibiéramos felicidad, dicha, prosperidad, alegría, gozo, júbilo, fue sobre Cristo. Déjeme contarle algo que quizá usted no ha notado. En primer lugar, hablemos del impío. Hay un mal, una desgracia que persiste en el corazón humano. El hombre sin Cristo carece de paz. El impío, quien solo pone su mirada en las cosas terrenales, en las de abajo, en el aquí y en el ahora, se engaña creyendo en esto, que en esto encuentra felicidad. Así fue antes del diluvio y ahora es igual. Mire lo que dice Mateo 24, 38, 39. Jesús dice, porque como en los días antes de ¿qué? Del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? No entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los impíos, repito, quieren encontrar la felicidad donde no la hay. Esta tarde en la Biblia responde, que en nuestra reunión en la tarde del día domingo vamos a tocar el tema de 1 de Corintios capítulo 7. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Y hay muchas cosas que usted va a encontrar allí. Los que participamos lo vamos a disfrutar, especialmente las solteras. Ana Paulín, nunca, mi hija de 14 años, nunca la vi tan interesada en estudiar un pasaje bíblico como ese. Nunca. Pero una cosa que yo quiero mostrarle está en el verso 29. Dice la Escritura, gracias. Dice la Escritura, hermanos, dice, pero el que tiene esposa, como si no la tuviese. El que disfruta de este mundo, como si no lo disfrutase. El que compra, como si no comprase. ¿Por qué? Porque todo eso, dice Dios, es vanidad. Yo tengo a mamá Martica. Ella fue casada, ¿cuántos años, mamá Martica? 39 escasos años de matrimonio. Y su esposo murió. La primera idea cuando uno está enamorado es que si a aquella persona le hace falta, dice, si tú te vas, casi que salgo con un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un merengue. Si tú te vas, me muero. ¿Alguna vez pensó eso? Levante la mano. ¿Nunca estuvieron enamorados? Bueno, yo sí, todavía estoy enamorado de mi esposa. Pero si tú te vas, me muero. ¿Se murió cuánto hace su esposito, mamá Martica? 10 años. ¿Y cómo la ven? Llena de júbilo y de gozo. Ahora, no estoy diciendo que está celebrando que se quedó viuda. Claro, habrá casos de casos, no estoy bromeando. Pero déjame decirle algo. Eso prueba una cosa, que nuestro gozo no depende de esas cosas. Nuestro gozo tiene solo una razón de ser:
Cristo y su bendito evangelio. El que tiene Cristo tiene gozo. Los impíos piensan que allí encuentran la felicidad. ¿Estoy diciendo que es malo casarse? Me preguntaba Ana Paulín, aquí el apóstol Pablo da a entender que es malo casarse. Le dije, no, pero si no te casas, te va mejor. Dijo, ¿cómo así? Si no te casas, te va mejor. Vengan esta tarde porque vamos a tocar ese tema esta tarde. Vamos a continuar con el punto. Los impíos. Mire, ¿qué quiere? Estuve viendo una película. Ayer que estuve enfermito me quedé viendo y vi una película. Espero no dañar su fe. Y me vi una película, no recuerdo el nombre. Era una familia que había tomado de una fuente de agua y ahora iba a vivir eternamente. Y por supuesto la trama es que un hombre malo los quiere, matar, y la cosa, no los puede matar porque obviamente no van a morir. Cosa de la película. Pero quería tomar de esa fuente. Y uno de los chicos se enamora de una chica que no había tomado de esa agua. Por favor, no lo haga usted. Y por supuesto, empieza la trama. Pero una cosa que me impactó es una frase que ellos repiten por lo menos 5 veces en la película. A su turno, cada uno, miembro de la familia, se lo dice a alguien. El hombre daría y haría lo que fuera por vivir eternamente. El impío mata incluso para conseguir estas cosas. ¿Han oído? Si no te casas conmigo no eres para nadie. Y la matan. El hombre impío hace lo que sea por alcanzar matrimonio, negocio, dinero, comida, hijos, ropa, todo lo que usted se imagina. ¿Y sabe qué le traen estas cosas? Problemas y aflicción. Desgracia para su alma. El hombre impío vive literalmente paranoico debido a su estado de pecado no perdonado, debido a su excomunión real con Dios, debido a su conciencia que lo acusa y debido a su expectativa de juicio. Aunque el hombre impío no crea que hay un juicio, en su conciencia algo le dice que un día será castigado por todo lo que ha hecho. Mientras que el justo, el creyente, el que ha recibido el evangelio, tiene paz. Miren lo que dice Proverbios 28:1, primera parte del impío. Léalo conmigo. Huye el impío sin que nadie, repitámoslo, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Note la paranoia, la paniqueada. Este es un término de los adictos. Los adictos, yo no sé si alguno ha trabajado con adictos, yo lo hice. Yo atravesé un cuadro hace mucho, más de casi 30 años de adicción a la droga, pero particularmente después trabajé con adictos y ellos les da una cosa que se llama la paniqueada. Cuando meten una dosis, puede ser la normal o un poco más alta, de pronto sienten que todo el mundo los está persiguiendo, que todo el mundo les quiere hacer daño, que no pueden confiar en nadie. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Si usted no tiene el evangelio en su corazón, esta es su experiencia espiritual. Huye sin que lo persigan. Las personas que no tienen el evangelio viven una vida profundamente desgraciada. Se embriagan, pero no son felices. Adulteran y viven frustrados, porque los hombres somos por naturaleza monógamos. Nacimos para que no cupiera nuestro sentimiento conyugal, sino una sola persona. No caben más. El adúltero es desgraciado por naturaleza, porque no caben más. Roba y no está satisfecho, quiere más. Mata y vive en angustia. Corre al psicólogo, eso sí que está de moda. Y lamentablemente algunos púlpitos ya no son púlpitos de la predicación de la palabra, sino verdaderos laboratorios psicológicos, en donde les dan remedios mentirosos a las personas, pero corren al psicólogo. Su religión no les sirve, siguen angustiados. ¿Por qué? Porque están en enemistad con Dios. Se enriquece y es un pobre diablo. Mire lo que dice la Escritura
en Apocalipsis capítulo 3 verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero ¿por qué no me invita a la iglesia? ¿Por qué no me lleva a la iglesia? Pastor, pero es que este es un pasaje en que Jesús le habla a la iglesia. Lo escogí a propósito porque yo tengo la convicción de que aún en la iglesia hay personas que están sentadas pero no han recibido el evangelio. A estas Jesús les dice tibias, porque parece que fueran calientes, pero no son frías tampoco. Vienen a la iglesia, cargan la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Se sienten enriquecidas, dicen que no tienen necesidad de nada. ¿Ha hablado con este tipo de personas? Hermano, yo en cierta ocasión estaba compartiendo el evangelio a un ricacho del área de repuestos para carro. Tenía un almacén en esa época de unos 6,000 millones de pesos, porque a nivel de repuestos se maneja mucho dinero. Y este hombre le estaba hablando del evangelio y dijo, ay, Manuelito, a mí no me mencione eso, pero le tengo 2 o 3 candidatos que sí que necesitan ese mensaje. Esas personas ya lo tienen todo, según ellos. ¿Y qué dijo Jesús de esas personas? Oh ricachón, que has dicho, voy a guardar, voy a acumular, ¿y con qué vas a pagar la salvación de tu alma? Mire lo que dice Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias ¿qué? Y retenido será con las cuerdas de ¿qué? Ese es el signo del impío. Yo veía con tristeza, lo voy a decir, yo no soy profeta a la manera neopentecostal, pero yo creo que los cristianos de alguna manera, a la luz de la escritura, podemos prever algunas cosas que podrían entenderse como profecía. ¿En qué sentido lo digo? Dice la Biblia en un proverbio, dice que antes de la caída, ¿qué está? La soberbia, la altivez. Y usted ve a algunos gobernantes latinoamericanos ensoberbecidos, y según la escritura, ¿qué viene para ellos? A no ser de que se humillen, una terrible caída. Van a ser atrapados en sus propios pecados, en sus propias tramas. ¿Qué le está pasando a algunos de los de las chuzadas del DAS en Colombia? ¿Qué le está pasando a algunos terroristas, narcotraficantes o cualquier tipo de delito que hayan cometido? Pasan los meses y los años y parece que nunca les va a pasar nada, pero aquí nos dice que terminan enredados en su propio pecado. En el Proverbio 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, ¿qué perece? Cuando muere el hombre impío, ¿qué perece? Pero ¿qué dice luego? Y la expectación de los malos perecerá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo acabo de subir un blog, por favor léalo bien, porque como lo digo en la introducción, no quiero aprovechar la muerte del señor llamado Mono Jojoy, ni la de nadie, para hacer apología de grupos políticos o ideas políticas, sino más bien fue cómo ve el evangelio, porque el título es ¿deberíamos alegrarnos de la muerte del Mono Jojoy? Y hay una respuesta bíblica en el blog, por supuesto que no, pero yo quiero que lo lean en el blog. Pero lo que yo quiero mostrar es que cuando murió el Mono Jojoy, tristemente, hermanos, se perdió la esperanza de que él fuera salvo, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y para nosotros, cada vez que un alma se pierde, es motivo de tristeza, no importa el mal que haya hecho, porque no somos mejores que el Mono Jojoy. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no es cuestión de cuántos pecados cometo, sino de la naturaleza pecadora. Y el fin de los impíos está predeterminado también. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día que. Así que el día malo se le llama el día del juicio. Y ahora voy a cerrar, y aquí quiero empezar a cerrar, mirando a la luz de la escritura, ¿cuál es la diferencia con el justo? Porque la Biblia dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Una persona que recibe el evangelio es, permítame el término, llena y a la vez embuida, sumergida
en una paz que sobrepasa cualquier momento difícil. Dice la Escritura, Proverbios 28:1a: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como ¿qué? Como un león. Proverbios 3:33: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de quienes. Lo que el impío teme, ¿qué? Eso le vendrá, pero a los justos les será ¿qué? Dado lo que desean. Proverbios 14:32 dice: por su maldad será lanzado el impío. Es una alusión a enviarlo al infierno, a enviarlo al lago de fuego. Mas el justo en su muerte, ¿qué tiene? El justo en su muerte, ¿qué tiene? Yo quiero decirle algo. Hay una diferencia en el hospital entre el impío y el creyente. Yo recuerdo en el hospital militar, en cierta ocasión me invitaron a predicarle o a compartir, a animar a una hermana de muchos años en el Señor. No es fácil animar a alguien que ya ni siquiera le dan días de vida, sino le dan horas. Y ese era el caso de esa hermana. Así que yo dije: Señor, ¿qué le comparto? ¿Y sabe qué verso puso Dios en mi corazón? Juan 14. No estéis turbados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, y cuando esté listo, regresaré. Eso fue lo único que leí a esa hermana. Se le vinieron unas lágrimas. Me pidió que la abrazara. ¿Y sabe qué me dijo al oído? Estoy lista para partir. Cristo murió por mí y sé que me espera la vida eterna. Hasta en la muerte hay una profunda diferencia, una eterna diferencia entre el verdadero cristiano y el impío. Un señor de apellido Spafford envió a sus hijas y a su esposa a un crucero de vacaciones. Tenía 4 hijas. Pero en mitad del océano se hundió el barco. Y por alguna razón providencial solo salvaron a su esposa. Sus 4 hijos murieron. A los 3 meses vino la bancarrota famosa de Chicago y él lo perdió todo. Y compuso un poema. Él era creyente. Dijo: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como olas se levantan, tú me has enseñado a decir: no importa cuál mi destino, todo va bien en mi alma. Cristo vino a traer nuestra paz, y es una paz que permanece hasta el día de su regreso. El Evangelio es una cosmovisión que cubre cualquier eventualidad concebible. Es por ello que Pablo, al hablarnos de la guerra espiritual y mencionarlo, la armadura de Dios que debemos usar en la guerra, esto es el carácter de Dios como armadura, nos dice lo urgente de Efesios 6:15: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué está angustiado hoy? ¿Por qué está ansiosa? ¿Cuál es su preocupación? Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Hay sueños que usted no ha realizado y quizá nunca realice porque no estaban en el propósito de Dios, nada más que por eso. Y si no estaban en el plan de Dios, no me interesan, porque el verdadero nacido de nuevo solo le importa una cosa: hacer la perfecta y agradable y buena voluntad del Señor. Cada vez que un creyente atraviesa una tribulación, debe mirar a la cruz de Cristo, el centro del Evangelio de nuestra salvación. En Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando esté enfermo, cuando esté en problemas, cuando le den la espalda, cuando lo vituperen, mire a Cristo y piense: yo no tuve ni tendré nunca que sufrir lo que Cristo sufrió. Él ya pagó por mí. Y finalmente, hermanos,
usted quizá no ha nacido de nuevo. Usted necesita del Evangelio porque está muerto en sus delitos y pecados y requiere nacer de nuevo. ¿Cómo saberlo? Porque no tiene la paz de Cristo. Usted necesita reconciliarse con el Padre en la cruz de Cristo. Usted necesita dejar de ser enemigo de Dios, por lo cual la ira de Dios le persigue, y hacerse amigo de Dios en la sangre de Cristo. Usted requiere un corazón nuevo. Usted requiere un espíritu de rectitud. Usted requiere la paz del Señor. Su angustia, su tribulación, ese deseo de botarlo todo, echarlo todo por la borda, no es otra cosa que la ausencia de la paz de Cristo. Y hoy el Señor, como hace 2000 años, le ofrece: venid a mí, tú que estás cargado y trabajado, que yo te quiero hacer reposar, yo te quiero dar paz. En primera de Pedro 1:23 al 25 dice que hay una manera en que usted puede disfrutar de esa paz. Requiere nacer de nuevo, y dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se recae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy el Evangelio está aquí. Hoy Cristo está en este lugar diciendo: ven, arrepiéntete, aún hay esperanza. Salí de la tribulación, de la turbación. Y si usted es creyente, recuerde, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Solo déjeme decirle algo antes de entonar una adoración. Hoy hay Santa Cena. Es una ordenanza. Solo 2 ordenanzas Dios dejó bajo el nuevo pacto para su iglesia: la Santa Cena y el bautismo en aguas. La Santa Cena es una dramatización de lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, los que creemos en Cristo. Pero también fue dada para renovar la comunión entre nosotros como hermanos, pero particularmente la comunión para con Cristo. Hoy es un día magnífico. Hoy el Dios magnífico está en este lugar y quiere saciarnos de paz. Que la paz de Dios, que el amor de Dios more, que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Él dice en su palabra también: pensad, en esto pensad, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es digno de imitar, y el Dios de paz os sustentará. Hoy hay paz de parte de Dios para con su pueblo. Hoy también Dios tiene pensamientos buenos para con usted que invoca su nombre. Hoy también hay salvación. Hoy también hay restauración. Hoy también Dios puede sanar. Hoy Dios puede restaurar. Hoy Dios puede perdonar, porque Él murió en la cruz con ese único fin: salvar lo que se había perdido.